La violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento. Pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Por ejemplo, por supuesto, la violación sexual es una forma de violencia sexual, pero existen otras como las agresiones sexuales, los insultos, los llamados tocamientos, desnudamientos forzados, etc. En cuanto a la violación sexual, es importante que la jurisprudencia internacional ha dado una definición específica, estableciendo que se entienden actos de penetración vaginal o anal sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril. Es decir, que es importante considerar que para que exista violación sexual es suficiente que se produzca una penetración, por insignificante que ésta sea, en los términos antes descritos. La violencia sexual es una forma de tortura o trato cruel, inhumano y degradante, dependiendo de las circunstancias y características del hecho, por lo que en este sentido podría considerarse una violación grave de derechos humanos. Sin embargo, no todas las violaciones graves de derechos humanos configuran crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de guerra son aquellas violaciones graves de los convenios de Ginebra o actos de similar naturaleza que transgreden las leyes y costumbres aplicables en un conflicto, sea internacional o interno, y que sean perpetrados como parte de un plan o política a gran escala. La definición de crímenes de lesa humanidad se refiere a ciertos actos cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Estas definiciones están establecidas en el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, pero en general devienen de normas consuetudinarias internacionales, es decir, de la práctica de los estados. La violencia sexual es uno de esos actos graves que caen dentro de las definiciones de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, siempre que, por supuesto, se cumplan con los requisitos descritos anteriormente. Los medios probatorios que pueden utilizarse son similares a otros casos penales. Sin embargo, es fundamental resaltar que la prueba física no es la única prueba o la prueba exclusiva que sirva para demostrar la existencia de violencia sexual, en particular de violación. Eso es así porque estas formas de violencia no siempre dejan marcas o cicatrices que perduren en el tiempo. Tampoco es posible esperar que existan testigos de estos hechos, ya que muchas veces se perpetran a puertas cerradas. En el caso de la violencia sexual existe una jurisprudencia internacional consolidada que establece que la declaración de la víctima tiene un valor central en la determinación de los hechos. Aunque no es necesario que exista corroboración de esta declaración para aceptar su validez, siempre la utilización de otras formas de prueba puede ayudar a fortalecer el caso. Por ejemplo, a través de la utilización de pericias psicológicas, otras pruebas documentales, circunstanciales o incluso, por supuesto, pruebas de testigos si existen. También es importante la utilización de pruebas de contexto, es decir, la posibilidad de vincular el hecho de violencia sexual a la situación general de violencia en el lugar donde se perpetraron los hechos, a ciertos patrones de crímenes de naturaleza sexual o incluso a otras situaciones de graves violaciones de derechos humanos. La prueba de contexto es fundamental en casos de violencia sexual como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. El análisis del contexto también permite vincular el hecho particular a la autoridad en la cadena de mando, es decir, de fijar la responsabilidad penal individual más allá del perpetrador material. Por último, la prueba de contexto es fundamental en casos de violencia sexual cuando la víctima ha sido privada de la vida. En cuanto a la segunda pregunta sobre si se puede aplicar al caso salvadoreño, la respuesta es por supuesto que sí, especialmente en casos de violencia sexual perpetrados durante el conflicto armado que están actualmente siendo investigados. Aunque estos estándares en general han sido construidos
en la jurisprudencia internacional existen y han sido aplicados extensivamente por las jurisdicciones penales nacionales en la región para investigar graves violaciones de derechos humanos.